Bendito sea el Señor. Amados, en este día tenemos un tema que es una pregunta. Se llama ¿qué es la muerte y la vida espiritual? ¿Qué es la muerte y la vida espiritual? Porque hay muerte y vida espiritual. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos concedes una vez más de estar reunidos en el precioso nombre de Jesucristo. Aquí estamos, Señor, con hambre y sed de tu palabra, Señor, para ser alimentados, Señor. Porque tu palabra nos responde, nos enseña, Espíritu Santo, tú eres nuestro maestro y enséñanos, Señor, a diferenciar, a aprender qué es la muerte espiritual y qué es la vida espiritual, para poder vivir en la vida espiritual, no la muerte espiritual, no, Señor, para aclarar nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, ayúdanos a entender correctamente para poder obedecerte correctamente. Gracias, Padre, en nombre de Jesucristo, amén. ¿Qué es la muerte y la vida espiritual? Es la pregunta. La muerte espiritual, amados hermanos, porque tenemos que entender, porque la Biblia habla muchas veces, dice, porque el pecado, dice la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces uno entiende como que peca y enseguida te mueres. Un momento, no. Está hablando de muerte espiritual, no física, porque es muerte física y espiritual. Primero llegó la muerte espiritual primero. Después llegó la física, a causa de la muerte espiritual. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que la muerte espiritual es estar vivo, pero separado de Dios. Mire qué diferencia. Estamos vivos, pero separados de Dios. Estamos viviendo, aparentemente estamos viviendo una vida, pero vana, vaga, sin sabor, porque estamos separados de Dios. En cambio, la vida espiritual es estar lleno del Espíritu, lleno de la palabra, con gozo como estamos aquí nosotros. Estamos vivos espirituales porque podemos alabar a Dios. Amén. Porque tenemos gozo, tenemos todo, estamos saludables físicamente y espiritualmente. Amén. Veamos en Génesis 2, 16 al 17. Aquí entró la muerte espiritual al mundo por la desobediencia de nosotros. Entró el pecado, entró la muerte espiritual. Mire, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer. Le dijo el Señor: de todo podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ya? Ciertamente morirás. ¿A qué muerte se refería aquí? A la muerte espiritual, no a la física. Pues vivió 900 y pico de años más Adán, pero quedó muerto espiritualmente, separado de Dios. Tal es así que se dieron cuenta que estaban desnudos, porque la protección de Dios, la luz de Dios los cubría. Amén. Así vemos, amados hermanos, aquí. Entonces, desde el principio mismo de la historia de la raza humana, amados hermanos, ha estado ligada a Dios mediante la fe y la obediencia a la palabra de Dios como la verdad absoluta. Mientras Adán creyera y obedeciera a la palabra de Dios, permanecería en la vida eterna, en la comunión eterna con Dios. De lo contrario, quedaría separado para siempre. Hasta por eso llegó Cristo. Con Cristo viene a rescatarnos. Aceptar a Cristo, entonces allí Cristo otra vez nos da la vida espiritual. Porque estábamos desde Adán hasta cuando vino Cristo,
estábamos todo el mundo muerto espiritualmente, separado de Dios, Amén. desconectado de Dios. Sí. Vivos físicamente, pero separados de Dios. Y eso es lo más triste, hermano. Por eso en la iglesia tenemos que saber nosotros diferenciar y ver, cuidar nuestra vida espiritual. Porque nuestra vida espiritual es más importante que la vida física. A veces nosotros cuidamos el físico, pero no cuidamos el espíritu, el alma, que son los eternos. Cuidamos el que se va a morir. El terrenal y lo celestial. No lo cuidamos. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora, por eso veamos en Proverbios capítulo 8, Proverbios 8 del 35 al 36. Proverbios 8. Para ir viendo aquí, entendiendo lo que el Señor nos dice en su palabra, para poder aprender correctamente, para poder obedecerle perfectamente. Proverbios capítulo 8, 35 a 36 dice: porque el que me halle, dice Dios, el que me halle, el que me encuentre, hallará la vida. Aquí está hablando ya de Cristo. El que encuentra a Cristo va a hallar la vida eterna, la vida espiritual. Y alcanzará el favor de Dios, de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿A qué muerte se refiere aquí? A la muerte espiritual, porque nadie va a amar la muerte física. Pues. Nadie va a decir, yo voy a hacer esto para morirme. No es la física, es la muerte espiritual. O sea, la separación de Dios. Por eso vemos que el que está con Cristo halla la vida espiritual con Él. Pero el que peca contra Dios ama la muerte espiritual. O sea, ama la separación de Dios. El divorcio con Dios. Separados. Veamos en Proverbios 1, 24 al 33. Proverbios capítulo 1, del 24 al 33. Vemos aquí como Dios, tan bueno, en su amor infinito, Él nos anuncia, nos dice, nos enseña primeramente. Amén. Nos enseña y a obedecer. Y nos advierte que cuando no obedecemos, mire lo que nos viene aquí. La separación de Él, la muerte espiritual inmediata. Mira lo que dice aquí. ¿Lo tienen? Por cuanto llamé, dice Dios, y no quisiste oír. Le dice a la gente que no quiere escuchar la palabra. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Quise mi mano para ayudarlos, pero la despreciaron. Sino que desechasteis todo consejo mío. Aquí la palabra de Dios. Y mi reprensión no quisiste mi disciplina. También yo, dice Dios, me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. El juicio, los problemas. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Como un huracán, un viento fuerte. Cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia, entonces, dice Dios, me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios, en este caso la prosperidad financiera,
de los necios los echará a perder. Y el 33 dice, mas el que me oyere, como nosotros estamos oyendo al Señor, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo. El que no obedece entonces va a tener angustia y castigo por no escuchar la voz de Dios. ¿Qué le pasó a Adán y Eva en el jardín del Edén? Ya vimos. El Señor dijo, no coman de ese árbol. Lo primerito que fueron a hacer. Quedaron separados de Dios. Dios, amados hermanos, ha fijado normas absolutas de lo malo y lo bueno. Pasarlas por alto ocasionará trágicos resultados a la vida de la persona que no obedece la palabra de Dios. Veamos en Proverbios mismo 21:16. Proverbios 21:16. Para no apartarnos del camino. Hoy estamos en el camino que es Cristo, pues no nos salgamos. Permanezcamos aquí, hermanos. No podemos desviarnos. Proverbios 21:16. Y dice así: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría de Dios, vendrá a parar en la compañía de los muertos. No es que te vayas al cementerio, sino de los muertos espirituales, de los hombres que están separados de Dios, no tienen a Dios, están listos para ir a condenarse. Cuando nos apartamos de los caminos de Dios, va a parar a la compañía de los muertos espirituales, de los pecadores, de los perdidos, de los malos. Veamos en Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20. Aquí el Señor también, todo esto estamos viendo la muerte espiritual. Dice así: el alma que pecare morirá. Ahora sabemos que el alma es eterna, no muere. Pero ¿a qué muerte se está refiriendo aquí? Muerte espiritual. El alma que pecare morirá o queda separado de Dios. Se desconectó de Dios. ¿Y con quién se conecta? Con el diablo. Así es. Nos desconectamos de Dios, prácticamente nos conectamos con el diablo. Porque hay dos jefes, dos poderes en este mundo. Entonces estamos con el uno o con el otro. Amén. Entonces vemos aquí, el alma que pecare morirá espiritualmente, o sea, queda separado de Dios. Veamos en Lucas 15:32. Lucas 15:32. Al final del capítulo 15 de Lucas, la historia del rico, del hijo pródigo. ¿Lo tienen? Ya. Y dice así: ya el hijo, ustedes saben la historia, el hijo se arrepintió y volvió al padre, dijo: volveré a mi padre, le pediré perdón, y fue. Entonces, ¿qué dijo el padre cuando llegó el hermano y le dijo: ¿por qué recibes a este hijo? El mal hijo que se fue y te dejó aquí botado solo. Digo, de aquí dice el padre, le dice al otro hijo: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto. Físicamente no, él estaba vivo, pero estaba separado de Dios. Y aquí está hablando el Dios Padre, estaba muerto espiritualmente, y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Vieron? Entonces vemos que aquí a diferenciar la muerte espiritual de la muerte física. Entonces vemos aquí
en Juan 6 del 53 al 58. Vamos a ver en San Juan capítulo 6 del 53 al 58. Bendito sea el Señor. Y dice así. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, que es tipo de la palabra de Dios, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué vida está hablando aquí? La vida espiritual, la vida eterna con Dios. Entonces aquí está. Para tener la vida eterna con Dios, tenemos que alimentarnos de su palabra. El 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, tiene vida con Dios. Y yo le resucitaré en el día postrero. No importa que te mueras físicamente, Dios nos va a resucitar. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, porque da la vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Por eso que nosotros estamos comiendo la carne y bebiendo la sangre de Cristo a través de su palabra. Porque Él derramó la última gota de su sangre y su cuerpo fue hecho pedazos para que nosotros seamos salvos, para que nosotros tengamos vida eterna. Por eso en mí permanece y yo en Él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí, por Cristo. Este es el pan que descendió del cielo. El pan, la palabra, Cristo, el verbo. No como nuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Entonces vemos, amados hermanos, que uno recibe vida espiritual al creer en Cristo. Y debemos alimentarnos de la palabra de Dios escrita, que es el pan de vida. Por eso es que tenemos que alimentarnos todos los días. Porque Mateo 4:4 que dice, ustedes lo saben de memoria, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra está escrita aquí, por lo tanto este debe ser nuestro alimento. No se olviden cada día de comer la palabra, para que ustedes sus vidas sean radiantes, sean fuertes en Dios. Veamos en Juan 6:63. Juan 6:63. Miren lo que dice aquí. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La carne del cuerpo físico, la carne física no sirve para nada. El Espíritu es el que da vida, dice. Las palabras que yo os he hablado, dice Cristo, son espíritu y son vida. Vida. Nos da vida espiritual, nos da vida eterna. Ahora, para entender un poquito mejor, vamos a Efesios 2:1. Efesios 2:1. Y aquí vamos a entender más claro, para poder diferenciar de las dos muertes. ¿Tiene? Y Él, Dios, os dio vida. Mire, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No es que estábamos muertos físicos, estamos muertos espiritualmente, estamos separados de Dios. Entonces nos vio Dios, que estamos separados, sin Cristo, sin Dios, sin esperanzas, sin salvación en el mundo. Y entonces manda al Hijo y dice, y Él os dio vida divina, la vida de Dios, la vida eterna, porque la vida física la teníamos, pero nos faltaba la vida espiritual, la vida eterna. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Los delitos y pecados nos matan espiritualmente y nos separan de Dios. Dios nos dio vida eterna a nosotros cuando estábamos
muertos espiritualmente, o sea, separados de Dios. Por eso nos cuida el Espíritu Santo, nos dice en Efesios 5:14. Efesios 5:14. Miren lo que nos dice el Señor en su palabra. Porque Él nos ama, porque somos sus hijos. Y Él no quiere que nos desconectemos de Él. Y dice así, por lo cual dice, es el Espíritu Santo que nos está hablando, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. El que no entiende no hace la diferencia entre la muerte espiritual y la muerte física, cree que está en el cementerio durmiendo con los muertos. El cementerio no. Si no son los muertos físicos, son los muertos espiritualmente, que no tienen a Dios. Están separados de Dios. Por eso dice, levántate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Porque mientras estemos enrollados, conectados con los muertos espirituales, Dios no nos puede alumbrar. No nos puede alumbrar. Aquí lo dice, y te alumbrará Cristo. Por eso que tenemos que buscar personas que quieran andar entre vivos, no entre muertos. Muchos cristianos tibios están durmiendo con los muertos espirituales y tienen que levantarse y alejarse de los muertos espirituales para que los pueda alumbrar Cristo con la luz de su palabra. Ahí tiene. La palabra de Dios es la luz que penetra a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu y nos da vida. Ahora veamos en Colosenses 2:13. Más adelante. Colosenses 2:13. Bendito sea el Señor. Dice así, y a vosotros, nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados. Repito, y a vosotros estando muertos en pecados, porque eso es lo que estábamos. Hablo por mí, yo estaba muerto en delitos y pecados y en la circuncisión de vuestra carne, porque tenía un corazón sucio, no había sido circuncidado por Dios. Cuando acepté a Cristo, me dio vida juntamente con Él, perdonándome todos los pecados. Y así como lo hizo conmigo, lo hace con todos nosotros, hermanos, porque la palabra de Dios es para todos. Amén. Cuando venimos a Cristo, amados hermanos, estamos muertos en pecado y Él nos resucitó de la muerte espiritual que estábamos muertos, separados de Dios, y nos resucitó, nos dio la mano y nos levantó. Amén. Y tenemos vida eterna con Él, eterna con Cristo ahora. Qué lindo, hermano. Veamos Apocalipsis 3:1. Apocalipsis 3:1. ¿Lo tiene? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, o sea, al pastor de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. No eran muertos físicos, sino muertos espirituales. Muchas personas creen que está vivo porque respiran, porque caminan, porque viven su vida normal,
pero están muertos para con Dios. Y eso es lo triste, que están separados de Dios. Vemos aquí entonces que la iglesia de Sardis estaba espiritualmente muerta, ya que un poco de sus miembros se habían mantenido fieles al Evangelio. Por fuera, esta iglesia parecía viva y activa, como muchas iglesias, tremendos edificios. Tenía fama de ser espiritual, pero Cristo la conoce por dentro y por fuera. Él conoce nuestro corazón. Amén. Y Él por eso dice, estás muerta, estás separado de mí, te llamas cristiano, pero no estás conmigo. Entonces, todo esto aplica al tema. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Con quién estamos ligados? ¿Con la muerte espiritual o con la vida espiritual? Ya mismo ya vamos a llegar a la vida espiritual. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Ya llegamos. Ahora veamos la vida espiritual. La vida espiritual es la vida en obediencia a Dios dirigida por el Espíritu Santo. Cambia totalmente. Amén. La una era separado de Dios. La muerte espiritual. Ahora la vida espiritual es estar unido, porque tenemos la vida de Dios en nosotros. En nosotros vive el Espíritu Santo, es Dios. Estamos vivos porque tenemos a Dios adentro. La vida espiritual es fantástica. La vida espiritual, amados hermanos, es vivir muertos al pecado. La vida espiritual, la muerte espiritual, en cambio, era estar con el mundo, con el pecado. Ahora, la vida espiritual está separados, muertos al pecado. Veamos en Romanos 6, del 1 al 7. Romanos 6, del 1 al 7. Bendito sea el Señor. Y dice así, la palabra del Señor, enseñándonos a vivir la vida espiritual, rechazando la vida, la muerte espiritual. ¿Qué pues diremos? Una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? O sea, ¿continuaremos pecando para que la gracia abunde? ¿Para que el perdón de Dios nos siga abundando, nos siga perdonando? En ninguna manera. La respuesta aquí. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Imposible. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido sumergidos, hemos sido identificados con Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él, o sea, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Nueva, resucitados. Estamos identificados con Cristo de su muerte y resurrección. Entonces, resucitado vive una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así como estamos crucificados con Cristo, ahora ya estamos resucitados. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Porque el que ha muerto en Cristo y con Cristo ha sido justificado del pecado. Ya Dios nos perdonó. Amén. Somos nuevas criaturas
Y ahora, cuando pecamos, por descuido, pedimos perdón rápido y nos quedamos otra vez conectados con la vida espiritual. No nos quedemos caídos. Si fallamos, rápido tenemos un abogado a Jesucristo. Él es nuestro abogado. Bendito sea su nombre. Entonces vemos, hermanos, que en Cristo hemos muerto legalmente al pecado. Legalmente. Hemos muerto al pecado. Nos hemos identificado con Cristo en su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Esos 4 pasos de identificación. Por eso debemos vivir una vida nueva en Cristo, con Cristo y para Cristo. Ser cristocéntricos. No desconectarnos de Él. Ahora continuemos con Romanos capítulo 6 mismo, versículo 10 al 14. Y dice así: porque en cuanto murió, nosotros morimos ya en Cristo, al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Tenemos que vivir para Dios. Entonces tenemos que hacer todo lo posible por agradar a Dios, por obedecer a Dios y desconectarnos del mundo. Así también, vosotros consideraos muertos al pecado. Que el pecado nos llama a decir, no, yo estoy muerto al mundo. Yo ya morí a eso, yo no voy para allá. Yo antes iba para allá, ahora ya no voy. No hago eso, ya. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivo para Él, para agradar a Dios. No reine, no domine, no controle, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No, que no dominen nuestra vida, nuestro cuerpo. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus pecados. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, nuestro cuerpo, ponerlo a disposición del pecado, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, vivos espirituales, entre los muertos espirituales, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley ceremonial, de las ceremonias de sacrificio para perdonar, para que ya nos perdone los pecados. Por eso el Señor, una vez al año, sino estamos bajo la gracia. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos todo el respaldo. Todo el respaldo tenemos nosotros ahora, que antes no teníamos. En la ley no teníamos respaldo, porque la ley nos condenaba a muerte. El pecado condenaba a muerte. Bendito sea el Señor. Entonces debemos de reconocer que en Cristo hemos muerto al pecado. Amén. Ya el pecado ha sido destronado totalmente de nuestra vida. Ya no debe morar, no debe vivir en nuestro cuerpo. Por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que es ahora el templo y morada del Espíritu Santo. Como dice 1 Corintios 3:16 al 17. 1 Corintios 3:16 al 17. Y esto es bueno repetirlo porque esto nos da fuerza para continuar cuidando nuestro cuerpo. Porque si no lo cuidamos, entonces nos viene el juicio. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
aquí está el peligro. Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿y cómo lo destruye? Con el pecado, porque lo aleja. El pecado echa fuera a Dios en nuestra vida. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Por eso que tenemos que la sagrada obligación de cuidar nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo. Entonces vive Dios en nosotros. Tenemos que cuidar nuestro templo a como dé lugar. Bendito sea el Señor. Veamos en 1 de Corintios 6, 19 al 20. ¿Sí? Porque muchas personas que no conocen la palabra de Dios dicen, no, yo puedo hacer de mi cuerpo lo que yo quiera, porque yo soy el dueño. Y yo controlo mi cuerpo como yo quiero. Aquí dice la palabra de Dios. Lo contrario dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. No somos. Nosotros no somos de nosotros, porque nos compraron. ¿Quién nos compró? Cristo. El 20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Un precio divino, con su sangre preciosa. Él dio su vida. Su cuerpo fue hecho pedazos en la cruz del Calvario. Derramó hasta la última gota de su sangre. Y tuvo que ir a pagar al infierno 3 días y 3 noches. Entonces fuimos comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por lo tanto, debemos obedecer a Dios. No nos queda de otro, hermano. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo, hermano. Eso tiene que ser meternos en la cabeza, en nuestro espíritu, que nada ni nadie nos puede separar de Cristo. No, nada tiene el valor suficiente que valga más que Dios. Nada ni nadie. Ni hijo, ni mujer, ni nada. Primero Dios. Primero Dios. Vamos a ver en Romanos 8 del 35 al 39. Porque tenemos que afianzar nuestra convicción, nuestra fe, nuestra manera de vivir con la palabra de Dios. Entonces, cuando nos alimentamos de esta palabra, cogemos fuerza divina, que nos da valor para seguir luchando y no separarnos de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, dice, por causa de ti, se está refiriendo a Cristo, somos muertos todo el tiempo. Porque para el mundo, para nosotros está muerto. Y nosotros debemos estar muertos para el mundo, pero vivos para Dios. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores de toda tentación. Somos vencedores de todo engaño del enemigo. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte física, aquí ya viene, podemos poner la física, que dice, si no me obedeces, si no niegas a Cristo te mato, pues llega la hora que diga, bueno, mátame. Pero no voy a negar a Cristo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, hermanos, nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios. Por eso tenemos que morir al pecado, porque el pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado viene disfrazado, hermano. Un negocio que aparece por ahí, alguna invitación, cualquier cosa es una tentación a pecar, a desligarnos de la unión que tenemos con Cristo. Entonces tenemos que rápido pedirle dirección al Espíritu Santo. Espíritu Santo, por favor, ayúdame. Si es tuyo, que siga. Y si no es tuyo, córtalo. Porque muriendo el pecado se puede manifestar en nosotros la nueva vida espiritual en Cristo. Si morimos al pecado. Pero si continuamos pecando, entonces la vida espiritual de Cristo no puede manifestarse 100% en nuestra vida, sino a cuentagotas. ¿Por qué razón? Porque a cuentagotas obedecemos. Amén. De la manera que obedecemos la palabra y nos identifiquemos con Cristo, entonces de esa misma manera las bendiciones van fluyendo. Veamos en 2 de Corintios 5, 14 al 15. 2 de Corintios. 2 de Corintios 5, de 14 al 15. Y dice así. ¿Lo tienen? Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, mire qué lindo que Él haya muerto por todos, luego todos murieron con Él y en Él, identificados con Cristo. Por eso que tenemos que morir nosotros también al mundo. Y por todos murió, para que los que viven la vida espiritual, ya no vivan para sí, ya no vivamos por vivir, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso que tenemos que identificarnos con Cristo, vivir para Cristo, con Cristo y por Él. Cristo murió por la salvación de todos nosotros, para que vivamos por Él, con Él y para Él. Veamos lo que dice en Romanos 14, del 7 al 8. Porque si vivimos para Él, podemos morir para Él, con Él. Porque si no vivimos por Él, pues entonces la muerte, pues vamos a morir por otro, no por Cristo. Romanos 14, 7 y 8. Y dice así. Porque ninguno de vosotros vive para sí. Ninguno de nosotros, hermanos, vivimos por nosotros mismos y para nosotros mismos. No. Y ninguno muere para sí. No debemos morir para sí nomás. No. Hay un dueño de nuestra alma. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, no estamos hablando espiritualmente, no, físicamente. Para el Señor morimos, porque estamos ahora en el sitio, ya la vida espiritual. No estamos en la muerte espiritual. Comenzamos la clase con la muerte espiritual, la separación de Dios. Ahora es la unidad con Dios, la vida espiritual. Por eso repito, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, gloria a Dios, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén.
Y si vivimos para Cristo, morimos para Cristo, no nos preocupa de cómo vamos a morir. No nos preocupa. Porque nos vamos con Cristo. Y en el rato de morir, pues, vemos aquí en la Biblia ejemplos como por ejemplo de Esteban, que lo estaban matando a pedradas, y él ni sentía las pedradas, sino veía el cielo abierto y vio al Padre, al Hijo, arriba. Y él pudo orar en su agonía: Padre, no le tomes en cuenta sus pecados. Hizo la oración como el que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Estaba muriendo, digo: Padre, perdónelos, porque no saben lo que hacen. Eso es morir para Cristo. Morir en Cristo es pensar como Cristo, mantener el carácter de Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Veamos en Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice así, bien claro, con un carácter firme, dice el apóstol Pablo. Y eso tenemos que decir nosotros también. Con Cristo estoy juntamente crucificado, unido con Cristo hasta la muerte, crucificado. Y ya no vivo yo, ya no mando yo en mi vida, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que me queda del resto de vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Qué lindo, amados hermanos. Esto debe ser realmente nuestra vida. Ya no mandar nosotros. Ya no gobernarnos. Ya no gobernarnos nosotros. Decir, yo voy a hacer esto, esto, esto. No. Vamos a primeramente a decirle al Señor: Señor, yo pienso hacer esto. Tengo deseo de esto. Pero te consulto a ti porque ya no mando yo. Ya mi voluntad no cuenta en mi vida. Quiero hacer tu voluntad, así que ordéname tú. Pon tú el querer como el hacer por tu buena voluntad y ya. Y Él nos guía. Ya nosotros ya no mandamos en nuestra vida. Manda el Señor. Bendito sea el Señor. No debemos someternos a las costumbres del mundo, sino a lo que nos diga Dios. Veamos en Colosenses capítulo 3 del 1 al 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3 del 1 al 3. Y dice así. Nos hace esta pregunta también. Bendito sea el Señor. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, entonces quiere decir que si hemos muerto primero, porque para resucitar hay que morir. Amén. Y si no hemos muerto, ¿cómo vamos a tratar de vivir una vida de resucitado? Seríamos falsos, mentirosos, tratando de vivir una vida falsa. Primero, para vivir una vida de resucitado hay que morir primero. Por eso dice: si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, guíate por el cielo, no por la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Primeramente miremos al cielo, las cosas de arriba, porque habéis muerto al mundo. Estamos muertos al mundo, a los deseos del mundo, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si hemos resucitado con Cristo, entonces pongamos prioridad en las cosas del cielo, no en las de la tierra, porque las de la tierra son pasajeras, son terrenales, son efímeras. Hoy existe, mañana no. Pero las celestiales son eternas.
Y eso, nosotros también somos eternos. Amén. A Cristo, para vida eterna, arriba en el cielo. Tenemos que mirar más arriba. Segunda de Timoteo 2:11 al 12. Segunda de Timoteo, versículo 2 del 11 al 14. Al 12, al 12. Segunda de Timoteo 2, 11 y 12. Y dice así. Bendito sea el Señor. Aquí está la palabra de Dios, no miente. Segunda de Timoteo 2, del 11 y 12. Y dice así, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Por eso que tenemos que morir con Él, para vivir con Él por la eternidad. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negaremos, Él también nos negará. Porque Él es justo. Él no puede acomodarse a nuestra voluntad, porque Él es soberano. Por eso es Dios. En el mundo tendremos aflicciones, hermanos, pero en Cristo todo lo podemos que nos fortalece. Ahora veamos en Tito 2 del 11 al 14. Tito 2 del 11 al 14. Bendito sea el Señor. Ya. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos. Porque la salvación está para todos. Cristo murió por todos, pero desgraciadamente todos no lo aceptan. Enseñándonos que aquí hay una condición. Por eso la gente no quiere ser salvo. ¿Por qué? Porque no le gusta renunciar nada. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, en este mundo, sobria, justa y piadosamente, aguardando o esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Amén. Señor. Y el 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, porque Él lo compró con su sangre, celoso de buenas obras. Amados, Cristo viene pronto. Amén. Y Él viene a buscar una iglesia santa y sin mancha, porque aquí lo dice. Él vino a redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Veamos en Romanos 13, 11 al 14. Volvamos a Romanos 13, 11 al 14. Nos da una advertencia. Es urgente. Urgentísimo. Romanos 13, 11 al 14. ¿Lo tienen? Amén. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño cristiano, que mucha gente que tiene mucho sueño, no despierta la realidad, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya Cristo está cerca, hermanos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando nos vestimos de la palabra de Jesucristo, entonces ya se nos van los deseos de la carne, hermano.
porque la palabra de Dios es nuestro alimento que controla toda nuestra vida. Y para terminar vamos a 1 de Pedro 2, del 22 al 24. 1 de Pedro 2. Bendito sea el Señor. ¿Lo tienen? Y dice así: el cual no hizo pecado, es Cristo, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amados, la palabra nos ha enseñado hoy que tenemos que vivir la vida espiritual que Cristo nos dio. Ya no vivamos la vida de muerte espiritual o separados de Dios. Aprovechemos y vivamos como nos dice la palabra, porque Cristo ya hizo el trabajo perfecto, completo. Nosotros solamente tenemos que obedecer. Entonces hemos aprendido a diferenciar la vida espiritual. Estar preparados ya para vivir la vida espiritual eterna. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su santa y bendita palabra. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu instrucción divina, Señor, porque tú amas a tus hijos, Señor. Padre, y tú quieres que nosotros estemos preparados, Señor, viviendo la vida que tú nos trajiste. Esa nueva clase de vida, Señor. Esa vida divina, esa vida celestial, porque solamente conocíamos la vida terrenal. Y a veces antes nos gustaba la vida terrenal, pero ahora, Señor, nos damos cuenta que hay una vida en ti. La vida espiritual es más preciosa, es gloriosa, porque ya no dependemos de nuestras fuerzas, ya no dependemos de nuestra capacidad, sino de tus fuerzas, Señor. Gracias, Padre, porque estamos de paso por esta tierra, somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra, porque tú nos compraste con tu vida, Señor, y nos diste esa vida eterna para vivirla contigo por la eternidad. Ayúdanos, Padre mío, a vivir esa vida eterna, esa vida espiritual, Señor, y decirle no a la muerte espiritual, porque esa nos separa de Dios. Padre, gracias por tu palabra, y gracias por mis hermanos, Señor, que hemos sido todos edificados, consolados y exhortados por tu palabra. Amén. Ahora, Padre, vamos a salir de este lugar, pero jamás en tu presencia, porque tú vives en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Saludos a los unos a los otros. Bendito sea